Hablábamos de música y ahora vamos a hablar de teatro, de escritura, de dramaturgia, con una amiga de esta casa que es Laura Avián. Hace mucho que no hablábamos con ella y la verdad es que es un placer siempre hacerlo. Hola Laura, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Miguel? Buen día para toda la audiencia. La verdad que el placer es compartido. Laura, vos sabés que cuando veía porque esto me mandó Julia hace ya un tiempito, y ahí llegué a ver que la dramaturgia de esta obra es tuya, ¿no? Y me pareció muy linda la idea de la metáfora del astronauta. Pensaba en música, pensaba en literatura vinculada con esto, ¿no? A una enseguida se le asoma El anillo del Capitán Beto, Ziggy Stardust, qué sé yo, El Principito, miles de ideas parecidas. Contame un poco la génesis del astronauta. Bien, viste, a mí siempre me genera un poco de incomodidad de hablar de lo que genera. Evidentemente uno tiene ideas. Por un lado, a mí, con el tema del astronauta, me vino por un lado la distancia, de la Luna a la Tierra, la lejanía, y también el tema del aislamiento, que tenía que ver obviamente con la pandemia, pero también con esta idea de la posibilidad de volver. A mí hubo como dos hechos, yo comentaba la vez pasada, como dos hechos que por un lado el tema de la pandemia y esta idea de volver a la normalidad, esta idea de volver a un punto que no sabemos a dónde volvemos, si vamos a volver, si volvimos, porque viste que encima hay como una especie de amnesia colectiva, como que la pandemia nunca hubiera pasado. Exacto, sí. Sí, sí. Y por otra parte, a mí yo la empecé a escribir en el 2020, me tocó mucho el caso de Cristina Vázquez, esta mujer que fue presa de manera injusta, se le acusa de un crimen, y se la mete presa, y está 10 años presa, y después, por un montón de irregularidades, desde el procesal y de todo tipo, que dice en el proceso, la Corte Suprema de la Nación le dice a nuestro Tribunal de Justicia acá de la provincia, le ordena liberarla porque era inocente, o sea, la mujer no estaba ni siquiera cerca del lugar donde se cometió el asesinato el día que... Y aparte, bueno, hay un montón de irregularidades en el caso. Y después la liberan, después de 10 años de que ella está presa. Y a mí me chocó mucho eso de pensar cómo volvés, ¿no? A una vida, entre comillas, normal. ¿A dónde volvés? Después ¿a dónde volvés? A esa idea de por ahí de hogar, de seguridad, o sea, eso a mí me generó como un montón de preguntas. Cabe aclarar que se suicidó Cristina Vázquez después, un tiempo después de que estuvo en libertad, porque yo supongo que es imposible en un punto volver o reconstruir algo, digamos, de la vida. Y eso fue como de algún modo el puntapié inicial que a mí me llevó a sentarme y a pensar, ¿qué pasaría si ponemos una mujer, la aislamos, digamos, lo que fue de algún modo la pandemia, y lo que fue también esto, ¿no? De esa posibilidad de que cuando vos volvés, ¿a dónde volvés? ¿En qué circunstancias? O sea, ¿es posible recuperar ese tiempo que se perdió, esa vida que no viviste? ¿A dónde se fue? ¿No? Y todas esas preguntas, pero que después, bueno, se fueron bifurcando, y por ahí a mí lo que más me interesa, cuando vas a ver teatro, o sea, cuando uno escribe dramaturgia, el texto dramatúrgico es un texto absolutamente incompleto, en el sentido que necesita y requiere la apuesta, el trabajo del director, que en este caso hizo Julia Barrandegui, que termina de completar o que va sumando pedacitos de sentido y que se completa de alguna manera cuando el espectador la ve y le pasan cosas, ¿no? Claro. Y le hacen referencia. O sea, cuando vos empezaste esta charla me tiraste un montón de referencias que a vos te resonaban, te resuenan, ¿no? Entonces es necesaria esa última caja de resonancia que es el espectador para que se complete. Claro. Pero inicialmente fueron como esas dos situaciones que a mí me hacían y me siguen haciendo ruido, obviamente. Sí, me quedé pensando mucho en esta idea que planteabas de la pandemia y de la amnesia en relación a la pandemia. Es posible que nos haya tocado vivir, a los contemporáneos, uno de los fenómenos más extraños y universales que le haya tocado vivir a cualquiera, más allá, porque ni las guerras mundiales fueron tan mundiales como la pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Y a mí también me interesaba, yo pensaba esto que vos decís, algo universal, pero a la vez que fue tan individual y tan subjetivo,
pero como a la vez ese espacio mínimo, íntimo, y que de algún modo la idea es esa, digamos, en esta obra, en Astronauta, como el espacio íntimo es también un espacio donde suceden las grandes cosas y los grandes hechos históricos, ¿no? Como hay una relación entre esos dos mundos, digamos, y sí, yo creo que colectivamente a todos la pandemia fue algo que nos sacudió, esta idea del aislamiento que creo que fue terrible. Yo creo que nosotros vamos a empezar a tener conciencia, digo, todo lo que se está hablando como una necesidad urgente en torno a la salud mental, sobre todo yo que trabajo con niños en la Biblioteca Popular, con niños y con adolescentes, es verdaderamente pavoroso, porque ahora se empiezan a ver los datos estadísticos duros. Entonces la verdad es que a mí ese tipo de cosas como que me generaban, pero a la vez también la obra, porque no quiere ser algo pesado, porque la obra es liviana, por decirlo de alguna manera, tiene mucho humor, porque también la idea era cómo tratás este tipo de preguntas, cómo tratás este tipo de preguntas sin que sean agobiantes, porque verdaderamente son, si uno se las plantea en estos términos que nosotros estamos charlando, viste, decir, no, es muy agobiante esto. Pero me parece que a nosotros lo que de algún modo nos permite seguir, del mismo modo que al personaje de la obra, el astronauta, esa esperanza, ese futuro, y la nostalgia, en el caso de este astronauta, es un sentimiento político muy potente, porque la nostalgia es la idea de que tuvimos una buena vida, tuvimos un momento feliz, o sea que si ya sucedió es posible que vuelva a suceder, será distinto, pero es factible. Tal cual. Entonces también me parece que uno cotidianamente hace ese esfuerzo, ¿no? De pensar que bueno, que las cosas están mal, pero pueden estar mejor porque en algún momento estuvimos, o sea, es algo que puede suceder porque ya sucedió. Bien. Laura, más o menos gira en torno a eso. En escena estará Luciana Curti haciendo el personaje que has escrito. ¿Es un unipersonal entonces? Exactamente, sí. La Luciana Curti se puso al hombro esos casi 50 minutos de monólogo, y la verdad es que Luciana trabajó con nosotros, con Julia Barandegui, conmigo en Varada, junto con Fanny Duarte, y la verdad es que esto ha sido como un despegue, literalmente para ella verla trabajar en escena es impresionante. La verdad que el trabajo que hizo ella, nosotros por suerte tuvimos el asesoramiento de William Seri en lo que es la parte de actores. La verdad que un trabajo muy muy bueno, que con unos matices, que eso tiene la obra, tiene esos matices y esos contrastes entre momentos de mucha risa, de mucho humor, de mucha emotividad y también de mucha nostalgia y por momentos de mucho dolor. Pero digo, ella lo hace, Luciana Curti, la verdad es que tiene una capacidad para transmitir eso, es impresionante. Yo la verdad es que recomiendo que vayan a ver la obra, no porque la escribí yo, porque cuando uno escribe una obra es como el primer pasito, y la obra puede quedar ahí en un cuaderno, en un libro, hasta que algún director como Julia se atreva o se anime a hacerla. Y la verdad es que lo bueno del teatro es ese trabajo colectivo que hay. Bien. Julia tiene como característica de directora es siempre invita a mucha gente a participar en sus proyectos, en sus puestas. Entonces nosotros desde el principio contamos con las miradas, no solo la colaboración, que Rafael García nos hizo la parte del diseño de luces, pero él participó, él va a los ensayos, fue a los ensayos, opinó. Lo mismo con Dani Ácida, que nos hizo la sonorización, o sea, nos generó ese clima sonoro de la obra, y lo mismo Mago, Mariana Gómez, que nos hizo lo que es el arte de toda la obra también. Y en general Julia tiene esa voluntad de hacer participar desde el principio a diferentes personas, porque incluso hasta Silvana Liedri, que nos hizo el diseño, ella también fue a ver varios ensayos y colaboraba con su punto de vista, con su manera de entender esa apuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces esa idea del trabajo colectivo, la verdad es que está muy bueno y es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de hacer teatro, cuando uno se pone a trabajar con otros. Claro, estaba pensando entonces de alguna manera la apuesta, ya que no el texto en sí, es una obra de creación colectiva. Totalmente, sí. Obvio que la dirección de Julia Barandegui está porque Julia es una directora muy ordenada y es una productora también muy muy buena. Hay como una mirada y decisiones, digamos, que toma ella, pero en general todas las
digamos, las colaboraciones y los aportes, por ejemplo, de Luciana Curti. Y lo mismo en el caso mío, porque viste que a veces pasa que uno piensa, hay una idea generalizada de que el que escribe, el autor, tiene como una potestad y una propiedad sobre el texto, que yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente, una vez que escribo las obras, después la obra va a tomar un significado de acuerdo al director o la persona que la elija para ponerla, para hacer la puesta. Y eso está buenísimo, porque a veces vos podés hacer una obra a contrapelo de lo que el autor quiso decir. Claro. Y en general funcionan así los textos, pero uno tiene como cierto respeto con los autores. Yo creo que no, que hay que perderle el miedo y que hay que apropiarse, que los textos verdaderamente buenos y productivos son aquellos que la gente en general se apropia de ellos y no le tiene tanto respeto al autor. ¿Qué habrá querido decir el autor con esto? Que se le puede preguntarle qué opina, además, no. En este caso mi colaboración fue más como de una asistencia de dirección y era una más, no tenía ningún tipo de jerarquía especial por haberla escrito. Y me parece que eso está bueno. Tal cual. Un amigo poeta en la infancia me decía, yo los escribo, refiriéndose a sus poemas, ¿no? Después que se defiendan solos. Tal cual. Es un poco así. Laura, para finalizar entonces, vendamos o peixe. Lugar, hora, ¿cómo se consiguen las entradas? Exactamente. Bueno, la próxima función va a ser el 8 de junio en Espacio Base. La dirección es Rademacher 5324. Las entradas las pueden conseguir anticipadas. Es que yo soy medio desastrosa con la parte de promoción. No me anoté el teléfono de Julia, pero si nos buscan en las redes... Yo lo tengo acá y lo voy a decir. 3765-130101. Exactamente, ese es el teléfono donde pueden reservar y comprar las entradas. Las entradas tienen un costo de 2.000 pesos. Si van en parejas, te sale 3.000 las 2 entradas. Y después hay combos para los vecinos, estudiantes y jubilados a 1.000 pesos las entradas. Es accesible y la verdad es que más allá de todo la van a pasar bien. Por ahí esto que yo decía, la gente dice, por ahí me voy a aburrir o me voy a ir a sufrir. No, la van a pasar bien. Para mí, el otro día en el estreno vino Ana Gorosito, que yo la verdad es que la tengo como una referencia en muchos sentidos. Y Ana me dijo, la pasé muy bien, se me pasó volando el tiempo, me divertí y me quedé pensando. Y me emocioné mucho. Y lo que nosotros en general buscamos fundamentalmente, por lo menos yo, es que la gente se emocione, que le pase algo cuando está viendo eso, cuando está viendo teatro, que se ría, que se ponga alegre, que se ponga triste, que funcione de algún modo esa idea de la catarsis griega tradicional, de sacar un poco afuera todas esas cosas que dejamos durmiendo en el día a día. Así que bueno, los esperamos el sábado 8 de julio en Espacio Base para que vayan a pasar un buen rato con nuestro astronauta. Dale. Como se dice en la jerga, mucha mer y te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta luego. Laura bien charlando con nosotros, la autora de la dramaturgia de esta obra que se vuelve a presentar, se vuelve a poner en escena en Espacio Base. Esto será este sábado a la hora 21 en Espacio Base. Las reservas al 3765-130101. Pueden optar por ejemplo, si es una entrada única, 2.000 pesos. Si se va en pareja, son 3.000 para la pareja. Estudiantes, jubilados y vecinos tienen un precio especial, 1.000 pesos.